Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto darle la bienvenida, saludarle, invitarlo a que se quede con nosotros en este espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Usted lo sabe, aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión. Y es que la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Y hoy, con Marcos Aguilar y con Hamlet Almaguer, analizaremos precisamente el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital y aquí comenzamos. La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con la oposición ha sido de todo menos tersa. Los choques y críticas de ambas partes son una constante y han marcado la forma de gobernar del tabasqueño. Aunque Morena ganó la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados y Senadores, ya no tiene la mayoría calificada en San Lázaro, que sí tuvo al inicio de su gobierno. Esto ha sido la piedra en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, sabedor de la situación y al amparo de las atribuciones que le concede la Constitución, y sin que hasta el momento la haya violado, el presidente ha buscado alternativas, es lo que ha dicho, para sacar adelante obras, proyectos y programas insignia de su administración. Así, ha recurrido a la expedición de acuerdos y decretos. Estos recursos los ha hecho valer en gran número de asuntos, por ejemplo, la nacionalización de litio, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la regularización de autos chocolate, entre otros. Agradezco a Marcos Aguilar, vocero nacional del Partido Acción Nacional, que esté con nosotros. Marcos, bienvenido. Muchas gracias por la compañía. Carlos, muchísimas gracias. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio y saludo a Hamlet. Mucho gusto. Gracias, Marcos. Efectivamente, también se encuentra con nosotros Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Bienvenido, diputado. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marcos, y a toda la audiencia de La Octava. Y como ya es costumbre en este espacio, vamos a comenzar por mero orden alfabético y por lo tanto empiezo contigo, Marcos Aguilar. Vamos a pensar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con base en lo que hemos dicho, pues ha estado hablando de una oposición que nomás no le permite avanzar, que no le deja hacer nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, desde el asunto de los sueldos, una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, que dijo, nadie tiene que ganar más que el presidente. Y de inmediato vinieron las olas de amparos de la Corte, del INE, de los organismos nacionales autónomos. Después en el AIFA, amparos también. ¿A qué voy? A que pareciera ser que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no utilizara estos mecanismos, pues prácticamente no se hubiera hecho nada en la 4T. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo diría que estamos viviendo en una democracia plena, en donde los puntos de vista, mediante los cuales cualquier ciudadano o cualquier partido político puede ejercer a través de esa libertad de expresión sus puntos de vista que puedan ser distintos a la visión del presidente, deben tener cabida. Y esto, particularmente cuando nos referimos a partidos políticos, me refiero específicamente a que los partidos políticos representan las voces de millones de mexicanos. En el caso del Partido Acción Nacional, nosotros tenemos una representación y esa representación está basada en una plataforma política que establece muy claramente cuál es la visión que tenemos de país. Y ante esa circunstancia, cuando el presidente hace algún planteamiento, nosotros tenemos que recurrir al análisis profundo y desde ahí partir para establecer una visión de lo que nosotros consideramos. En aquellos casos en que la propuesta del presidente sea una propuesta adecuada, benéfica para los mexicanos, en esos casos, primero diríamos sí a la propuesta. Y si en cuanto al fondo observamos que existen áreas de oportunidad para mejorarla, entonces participaríamos en un debate con la intención de lograr que el producto que se genere, sea legislativo, sea administrativo, aunque solamente nos corresponda opinar al respecto, pues que salga mejor para que sean los ciudadanos los que se beneficien de esa circunstancia. El ejercicio de la oposición implica que con responsabilidad nosotros estamos obligados a fijar una postura y a ser responsables de las decisiones
decisiones que tomamos para que los ciudadanos puedan darse cuenta que cuando emitieron su voto no se equivocaron y que finalmente estamos haciendo uso de un ejercicio de contrapeso al poder presidencial. Perfecto, Marcos. Diputado Hamlet Almaguer, ¿de qué estamos hablando con una oposición que dice nosotros tenemos que analizar porque representamos a las personas y con base en eso decidimos? ¿Qué decimos de ello cuando pareciera ser que la mayoría de los análisis de la oposición siempre lleva a impedir que se cumpla lo que pretende el presidente López Obrador? Pues primero cobran sin trabajar. Se declararon en huelga. Imagínate un legislador que no legisla, que no discute, que no debate, que no tiene interés alguno en revisar las propuestas del presidente. Dice Marcos que realizan un análisis profundo. La misma tarde en que llegó la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral, salieron a decir que estaban en contra de ella. Es un documento de 56 páginas. ¿Cómo le hicieron para leer 56 páginas en una hora? Pero bueno, más allá de este tema, la propia Ley Federal del Trabajo define la huelga como la suspensión de la relación laboral. En una huelga, el trabajador no realiza su labor y el patrón no le paga un salario. Los diputados del PAN están en huelga, pero siguen cobrando un salario del pueblo de México y me parece que eso es deshonesto. Deberían de renunciar a ese beneficio que tienen pagado con los impuestos de todos los mexicanos. Y en el tema... No nos podría hablar, déjame que te interrumpa, Hamlet. Estás hablando de la moratoria legislativa, efectivamente, que así le han dado en llamar los conservadores, como les dice el presidente López Obrador, y que en pocas palabras lo que implica esta moratoria legislativa es que la oposición unida dice no vamos a aprobar nada de lo que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así fue como lo dijeron. ¿A eso te refieres? Así lo dijeron y así lo han hecho. En la reforma eléctrica votaron a favor de las corporaciones transnacionales, en lugar de votar a favor del pueblo de México. Hoy, en medio de una crisis internacional en materia energética, muchos países del mundo, Alemania, Francia, España, se debaten en acciones de nacionalización de la industria eléctrica, de fortalecimiento de las capacidades del Estado. Pues el PAN votó en contra de esa situación por defender los intereses de los cabilderos y de empresas españolas e italianas. De acuerdo. ¿Dónde quedan los ciudadanos? ¿Se estarán bien representados los ciudadanos cuando pareciera ser que se llega a un impas en donde el oficialismo dice esto es lo que se tiene que hacer porque yo tengo la razón? Pareciera ser ese el discurso. Pero por el otro, la oposición dice, pues como el presidente se monta en su macho y quiere que lo hagamos, nosotros decimos no lo vamos a hacer. Eso, ¿cómo beneficia a la ciudadanía? ¿Cuál va a ser el beneficio? Solo me gustaría previamente hacer una aclaración a lo que ha mencionado Hamlet, y entiendo que tiene formación jurídica, que es abogado. El derecho laboral no aplica para los legisladores. Hay una relación administrativa especial que deriva de la Constitución y su marco jurídico que establece la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Esa es justamente la manera que tienen los legisladores de Morena para pretender confundir a la población y señalarles algo que los haga sentir que están actuando igual que el resto de los ciudadanos. Y no es así, Hamlet, eso es mentira. Eso es un engaño lo que tú estás haciendo y lo único que hace es contradecir lo que tú mismo estás señalando, porque has mencionado que incluso los legisladores del PAN han acudido a votar y a realizar sus actividades legislativas. La moratoria no es legislativa, es una moratoria constitucional y se refiere expresamente a la votación de la reforma eléctrica, la reforma electoral y a la reforma de la Guardia Nacional. El análisis profundo, por supuesto que se ha llevado a cabo. El día que se hizo la manifestación por la tarde deriva de las expresiones que políticamente hizo el presidente de la República, donde dio matices del contenido de su iniciativa. Y dentro de ella hacía planteamientos que eran totalmente improcedentes jurídica, constitucional y políticamente para el régimen que hoy existe en nuestro país. Y por esa causa nosotros dimos expresiones, pero posterior a ello se entró a un análisis con la profundidad que corresponde para fijar una postura, con independencia de que el propio Partido Acción Nacional tiene una propuesta en materia de reforma electoral como la ha tenido en el resto de los temas. Así es que yo lo que invitaría es a no confundir. Las provocaciones sirven para alejar cuando tú buscas privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias. Lo importante es que si realmente queremos coincidir para darle un resultado positivo a los mexicanos, esa no es la forma ni la vía. He tenido la oportunidad de ser legislador federal 2 ocasiones y 1 local,
Y me parece que la manera de acercarnos para lograr un propósito que es conciliar a favor de las familias que representamos, no es esa la ruta, porque podremos entrar en un debate para buscar descalificar o ridiculizar a quien está debatiendo, y ese camino no te va a llevar a nada, porque a mí no me vas a ganar en ese rubro. Lo que te voy a decir con toda puntualidad es que nosotros tenemos muy claro la meta que tenemos, y es representar con dignidad a los mexicanos que nos dieron el voto, que por cierto fue mayoritario al voto de la alianza que representa Hamlet dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ahora bien, ¿se sienten representados? Yo diría que sí. Puede ser, naturalmente, que al presidente de la República y a los miembros de su partido político y aliados no les acomode lo que el Partido Acción Nacional plantea. Pues naturalmente no, porque ellos representan una visión completamente distinta a la visión que nosotros representamos. Y ante esa circunstancia, nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas que nos otorga el propio orden jurídico mexicano plasmado en la Constitución política. Bien. Ese orden jurídico mexicano nos ha llevado a fijar posturas y expresiones como la moratoria constitucional, donde le hemos dicho no vamos a permitir que le hagas más daño a nuestro país. ¿Por qué? Porque en la medida que tú haces planteamientos de tu propuesta como los decretos del Tren Maya, como el decreto de la Guardia Nacional, como la reforma electoral, nosotros tenemos una postura completamente distinta y una visión diferente que queremos apostar que se implemente en nuestro país. En primera instancia pareciera que el presidente aplica la máxima de que el fin justifica los medios. Esta forma de gobernar precisamente a partir de decretos y de acuerdos es una de las características de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ve como una de sus características, y este gobierno por decreto, si bien es eficiente por la rapidez con la que expide las leyes y acuerdos, sí hace a un lado todos los cuestionamientos de la oposición, y de hecho en ocasiones podríamos considerarlo, así lo han dicho opositores, pues hasta se salta al poder legislativo. Analistas de oposición identifican este tipo de comportamiento con gobiernos autoritarios, con dictaduras o con monarquías absolutas, pero el propio presidente lo ha dicho en innumerables ocasiones: la oposición le cierra el paso a cualquiera de sus planteamientos y no le ha dejado más recurso que los decretos y los acuerdos. Situaciones como el rechazo, reforma en materia eléctrica, son un ejemplo, los tenemos en la pantalla. Y por eso la pregunta aquí es, ¿el presidente ha abusado, Hamlet, de su facultad de expedir decretos, o de verdad la oposición no le deja otro camino? El presidente ha utilizado todos los mecanismos legales a su alcance y eso es constitucional. Lo que viene a decir aquí Marcos al programa contrasta con lo que hacen sus diputados en el Congreso. No es cierto que solamente están votando en contra de la reforma eléctrica, la reforma de la Guardia Nacional o la reforma en materia electoral. Han votado muchísimos dictámenes en contra en las comisiones, particularmente en la Comisión de Puntos Constitucionales, que escapan a esa materia. La realidad es que no tienen ningún interés de diálogo. Y yo aquí le pregunto a Marcos, ¿a favor o en contra de reducir el presupuesto a los partidos políticos? ¿A favor o en contra de que tengamos menos diputados? ¿A favor o en contra de que tengamos menos senadores? ¿A favor o en contra de que tengamos menos regidores en los municipios? Austeridad, en pocas palabras, es la pregunta que te dice, porque aparentemente para la oposición, desde mi particular punto de vista y desde la narrativa también oficial, lo que hemos escuchado es que, en efecto, la oposición lo que no quiere es seguir perdiendo privilegios que antes tenía, Marcos. Bueno, esa es una narrativa que les ha funcionado en el primer y segundo año, tercer y cuarto año, después de ver todas las cosas que han pasado en este gobierno federal y algunos de los gobiernos estatales representados por Morena, nos damos cuenta que ha sido solamente eso, una narrativa. Yo te diría, en relación con el tema de los decretos, que el presidente de la República efectivamente tiene facultades para hacer uso de los decretos en los casos que la propia Constitución establece. Cuando un presidente no quiere conducirse a través del orden jurídico, cuando se requiere tocar a otro poder, en este caso el poder legislativo, que obliga la necesidad de una reforma a la Constitución, a su texto, o alguna ley secundaria, en esos casos de forma particular, el presidente ha renunciado a su facultad, o al menos a intentarlo, porque no tienen disposición para construir un diálogo.
Tú sabes que hace algunos meses, inclusive el presidente de la República recibió una misiva del diputado federal Santiago Krill para que pudiera construirse un diálogo y fijar una narrativa sobre 7 temas particulares. Y a la mera hora el gobierno federal no quiso construir un diálogo y eso tuvo como resultado un rompimiento que nos alejó a unos y a otros. Ahí está una muestra clara de que no somos nosotros los que no estamos interesados. ¿Qué pasa con los decretos? Los decretos que está planteando el presidente, me voy a referir particularmente al decreto de seguridad nacional sobre el Tren Maya o al decreto sobre la Guardia Nacional. Bien. En nuestro punto de vista, habría que atenderlo desde 2 planos en particular. El primer plano es la forma y el segundo plano es el fondo. En la forma, pues estamos discutiendo sobre un tema que es la nada jurídica, porque esos documentos hoy no existen. El presidente tiene la gran capacidad para hablar de un tema inexistente jurídicamente porque no se han publicado los decretos. Si vamos a ser serios en el debate, tendríamos que tener un documento y sobre el documento hacer un análisis jurídico a profundidad para decir de qué manera podemos impugnar su contenido. No existe en cuanto a forma se refiere, solamente es un anuncio mediático distractor para no atender los verdaderos temas que hoy le preocupan a los mexicanos, la seguridad, la salud, la economía, entre otros temas. Si nos referimos al fondo, pues tendríamos en primer término relacionado con el Tren Maya, por poner un ejemplo, pues que no es un tema de seguridad nacional. Ninguno de los artículos que están establecidos en la Ley de Seguridad Nacional protege o ampara ninguno de los temas ahí contenidos. Si nos vamos al de la Guardia Nacional, en los mismos términos, aunque he escuchado la argumentación de que el 89 fracción sexta y séptima lo amparan, no es verdad. Te voy a decir con toda claridad cuándo sí puede haber un decreto que derive directamente del texto de la Constitución. El 49 constitucional, en su último párrafo, establece claramente en qué casos el presidente de la República puede emitir un decreto derivado del texto constitucional. Se refiere expresamente al decreto de necesidad, cuando hay un problema de perturbación del orden público derivado del artículo 29 constitucional. Y el segundo, en el 131 segundo párrafo, cuando se trata de dictar cualquier tipo de aranceles a las importaciones, exportaciones y rubros relacionados con esa materia. En esos casos, expresamente puede haber un decreto que derive del texto constitucional. Pero en ningún otro caso puede emitirse un decreto derivado del texto constitucional. Tiene que hacerse a través de un marco jurídico legislativo. Ejemplo de la Guardia Nacional. El de la Guardia Nacional, solamente por mencionarlo, si derivara del 89 fracción sexta y séptima, entonces el contenido del decreto iría en contra del 21, párrafos 9 y 13 del propio artículo 21 constitucional, y un decreto no puede estar en términos de jerarquía de leyes por encima del texto constitucional. Hamlet. Sigue sin contestar. Dicen que quieren dialogar, que están dispuestos a poner las decisiones del lado de la ciudadanía. Fueron 3 preguntas muy básicas. ¿A favor o en contra de reducir el número de diputados? ¿A favor o en contra de reducir las partidas millonarias para partidos políticos? ¿A favor o en contra de reducir el número de senadores y de regidores en los municipios? Y te sales por la tangente. Son preguntas muy concretas. Pero bueno, tema de la Guardia Nacional. Es falso que el presidente de la República no pueda utilizar su facultad reglamentaria. El artículo 89, fracción sexta, autoriza al presidente, y la palabra es muy importante, a disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas. Y el 89 fracción séptima le autoriza a disponer de la Guardia Nacional, igualmente en la totalidad de sus integrantes. El artículo 80 establece que el poder ejecutivo en este país es unipersonal. Reside en un individuo, el Supremo Poder Ejecutivo de la Nación reside en un individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ese presidente es un civil. Y es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, 89 fracción sexta, y es el mando supremo de la Guardia Nacional, 89 fracción séptima. Tan es así que el 76 establece que el presidente de la República tiene que rendirle un informe al Senado de la República sobre lo que hizo con esa facultad del 89 fracción séptima. No dice el 76. El general Bucio o el titular de la Guardia Nacional o el director de la Guardia o el presidente de la Guardia o la denominación que le dé la ley orgánica tiene que rendirle un informe al Senado. No, dice, el presidente de la República tiene que rendirle un informe al Senado, quien analizará y en su caso aprobará el contenido del mismo. Es como cuando en casa un hijo pide permiso para ir a un viaje o para salir.
Y el papá o la mamá le dice, sí, sí puedes ir, pero vas a venir y me vas a rendir un informe de lo que hiciste con ese permiso. La Constitución tiene una cláusula habilitante para el presidente de la República, así se llama en doctrina jurisprudencial, y le da una facultad muy amplia de disponer y lo sujeta a un solo control, rendir ese informe que el Senado de la República revisará. En su propio partido se han manifestado en contra del uso de elementos de la Secretaría de la Defensa en la Guardia Nacional y olvidan que el quinto transitorio de la reforma de marzo de 2019 autoriza a que la Secretaría de la Defensa Nacional se involucre en la conformación, dirección, organización de la Guardia Nacional hasta el 2024 y estamos en 2022. El decreto, el acuerdo que emita el presidente de la República es constitucional. La Constitución no se contradice, la Constitución se interpreta y la interpretación conforme del sistema del 89 con el 76 te permite advertir que tiene esta cláusula habilitante. Fíjate bien, si te das cuenta, yo en ningún momento, al menos que recuerde de esta conversación, he dicho que no pueda disponer el presidente. Ese no es el debate. El debate es si del 89 fracción sexta y séptima puede emitirse un decreto. El decreto es para disponer. Y no está establecido en la Constitución expresamente. El derecho constitucional es de estricto cumplimiento y de aplicación exacta. Se hace lo que la Constitución tal cual describe. Y en este caso particular, yo no estoy diciendo que no pueda disponer, pues naturalmente si no pudiera disponer el presidente de la Guardia Nacional sería absurdo tener un órgano encargado de la seguridad pública dependiente de la Federación del cual no pueda disponer el titular del Ejecutivo. No, nadie hace referencia a eso. El acuerdo administrativo es un modelo para disponer. Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos hablando en forma de un tema que se relaciona con una figura jurídica que es inaplicable, porque el contenido que está planteando Hamlet no sería un contenido que estaría subordinado al 21 constitucional, párrafo 9 y párrafo 13. Y me refiero particularmente a que la institución tiene que ser de carácter civil. Yo no estoy hablando del mando civil. Yo no hice referencia a mando civil. Ese es una cuestión de carácter civil. Disponer no significa subordinar a la Sedena. Okay. Y disponer lo está confundiendo Hamlet al señalar que disponer significaría que el presidente sí puede, a través de un decreto, subordinar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando el párrafo 13 del 21 expresamente señala, y así lo dice con toda puntualidad, que deberá estar sujeto a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, este decreto emitido por el presidente con una facultad legislativa que él asume, para mí inexistente, estaría yendo por encima de lo que establece el 21 constitucional. No es procedente bajo ninguna circunstancia. Es decir, la propia Constitución ha sido muy clara y entiendo lo que mencionas de doctrina porque lo he analizado, pero también la doctrina tiene sus límites y en esta Constitución, la mexicana, es muy claro en qué casos el presidente, ya lo dije, el 29 constitucional o el 131, párrafo segundo, expresamente le da la facultad para emitir decretos de esa naturaleza, pero en estos casos particulares, bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, cuando te refieres al tema del fondo que no mencioné hace unos minutos, habría que decir que la Guardia Nacional hoy tiene 123,000 elementos. De esos 118,000 elementos, de esos 118,000, 105,000 son efectivos. De esos 105,000 efectivos, 23,000 provienen de la antigua Policía Federal. Es decir, solamente 23,000 hoy cuentan con una certificación. Nosotros no estamos en desacuerdo con que un militar pueda formarse, pueda certificarse. ¿Es posible? Sí es posible. Pero mientras no lo sean, no podemos hacer una crítica porque a mí me tocó aprobar en aquel momento esa disposición que hoy es el quinto transitorio, que establece que mientras tanto puedan complementar la función que realizaban antes los policías federales. Estoy de acuerdo, pero también en ese artículo quinto se establece que la actuación de los que hoy son policías y que eran militares debe estar perfectamente regulada, supervisada, fiscalizada, y no pensar que el solo hecho de que ahora te manden de la Marina o de la Armada Nacional directamente a la Policía, a la Guardia Nacional, significa que puedes hacer lo que quieras. Tú imagínate, solo el 15% de los miembros de la Guardia Nacional están certificados. Y ese fue el gran reto de la discusión, pero se le concedió al presidente.
se le concedió al presidente para que eso sucediera y hoy está vigente. Ellos lo saben, tienen hasta el 24. Nuestra determinación es que antes del 24, ojalá el presidente cumpla lo que siendo oposición tanto tiempo señaló, y fue que los militares debían regresar a los cuarteles. El mandar hoy a la Guardia Nacional como subordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo único que refleja es el incumplimiento de su palabra y lo que tanto señaló en contra de presidentes anteriores. Hamlet. El presidente de la República tiene la facultad de disponer. Yo no sé a través de qué mecanismo quiera que disponga. Se ha de imaginar una orden verbal. Evidentemente se requiere ponerlo por escrito. Y la disposición puede ser a través de un oficio, la disposición puede ser a través de un memorándum, la disposición puede ser a través de un acuerdo, de una orden ejecutiva. Son los vehículos para disponer, pero la facultad constitucional ya la tiene. Hacen como que no existe el 76 y está muy claro. El contrapeso es el análisis que va a realizar el Senado sobre esa función. ¿Cuándo lo va a realizar? Lo puede realizar de manera anual y seguramente lo va a realizar en el umbral del 2024, cuando se extinga la vigencia de este artículo transitorio. Y que le pregunten a los gobernadores del PAN, que le pregunten a los alcaldes del PAN, primero pónganse de acuerdo entre ustedes. Van y piden por oficio la presencia de la Guardia Nacional y ahora dices aquí que no están certificados y ruegan porque la Guardia Nacional esté en sus entidades federativas y en los municipios que todavía gobiernan. Por estas cuestiones precisamente perdieron Tamaulipas y han perdido muchísimas entidades en la República y el pueblo de México está muy atento a cómo actúa la derecha en este país. Intentan bloquear cualquier mecanismo legislativo y después se quejan de que el presidente de la República utilice un acuerdo que es una facultad constitucional de la que goza. Y además no van a ser ellos quienes revisen esta determinación del Ejecutivo, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué están tan desesperados con el tema del acuerdo? Porque la acción va a ser inmediata y eso es el número uno. Y segundo, porque su minoría legislativa en la Cámara y en el Senado no les van a servir de nada para acudir a la Suprema Corte. En eso también han mentido, no pueden hacerlo. Cuando la orden viene del Ejecutivo y no sale del Legislativo, no pueden presentar una acción de inconstitucionalidad, que presenta usualmente el 33% de la Cámara. Lo que tendrían que hacer es presentar una controversia constitucional. No lo pueden hacer como partido. Yo no veo que un órgano autónomo tenga facultades para presentar en este caso, salvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no creo que lo vaya a realizar. El único mecanismo para presentar una controversia constitucional sería que su gobernador, el gobernador de Querétaro o el gobernador de otra entidad federativa panista, se queje de esta actuación de la Guardia Nacional. ¿Y qué contrasentido que con una mano pidan la presencia de la Guardia Nacional y con la otra estén golpeando? Entonces ellos saben que las vías jurídicas se les escapan cuando el tema entra por vía del Poder Ejecutivo y no del Legislativo. Ahora, ya hemos demostrado en la práctica que la legislación secundaria que se emite en el Congreso es suficiente para soportar las decisiones del presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en muchas disposiciones por votos de 10-1, 9-2, 8-3, 7-4. Por ejemplo, la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, claro. Exactamente. Entonces, en este caso, si ellos no quieren legislar, si no quieren ir a reforma constitucional, vamos a utilizar, y lo dijo el presidente, las vías legales que estén disponibles, el acuerdo, y vamos a avanzar también con la legislación secundaria, y este país va a avanzar a pesar de ustedes. Fíjate qué interesante. No niega Hamlet que no estén certificados. Y esa es la parte peligrosa, porque debe saberlo el ciudadano de a pie. La formación de un militar está sometida a una disciplina con ese carácter militar. Yo no tengo que negar que estén tiene certificados. Como intención disolver a un enemigo. El carácter preventivo de una policía civil es completamente distinto. Desde su formación, reclutamiento, capacitación, doctrina, a diferencia de un policía militar o de un miembro de la Fuerza Armada, la formación de un policía debe estar certificada para cumplir con aspectos preventivos y no de disuasión del enemigo, como el caso del militar. Ahí es donde hay una contradicción y donde existen riesgos que son claros en cuanto a fondo se refiere. La forma es lo que estamos nosotros argumentando sobre que no procede el decreto. Correcta las apreciaciones sobre que no se puede presentar acción de inconstitucional.
Correcto que es la controversia constitucional, correcto que solamente lo puede presentar el presidente de cualquiera de las cámaras. Habrá que esperar a que la Cámara de Diputados la encabece el ciudadano Santiago Krill y tendremos la facultad para hacerlo. Eso va a suceder en unos días, de acuerdo al propio acuerdo original que tuvo la Cámara de Diputados, y desde ahí se podrá presentar la correspondiente controversia constitucional. Así es que no hay que echar campanas al vuelo si se respetan los acuerdos que originalmente se han planteado en la Cámara de Diputados. Así es que esa vía sí existe. Y segundo, no es que los gobernadores rueguen. Los gobernadores hacen un llamado institucional a la Guardia Nacional porque tienen la obligación de cumplir con su función de atender aquellos delitos que se cometan en los estados de la República que son del orden federal. Ni modo que de eso se encargue solamente las policías municipales y estatales. Para eso existe una Guardia Nacional y no es rogar. Imagínate tú nada más qué falta de seriedad expresarnos en un debate, decir, vienen a rogar. No, no estamos rogando, estamos haciendo uso de un derecho que establece la Constitución para que acudan la Guardia Nacional y cumpla la función que le corresponde, porque si no lo hacen ellos, entonces ¿quién lo va a hacer? Por eso el país está viviendo durante estos días uno de los fenómenos en materia de seguridad más lamentables de la historia de México. Es el país con mayor nivel de violencia. Ve lo que está sucediendo en los estados. El estado de donde proviene el propio diputado es uno de los estados donde están completamente emproblemados con el tema de la violencia. ¿Y eso por qué? Pues justamente porque hoy más de 100,000 de los integrantes de la Guardia Nacional no tienen la formación preventiva. El país ya se le salió de control al presidente de la República en materia de seguridad y ese es de los temas que a nosotros nos ocupan en cuanto a fondo se refiere en materia de Guardia Nacional. No es lo mismo un militar preparado que un policía civil preparado. Y ese carácter civil no lo tiene. Tienen de aquí al 2024 para hacerlo. Yo no veo que lo hagan porque las certificaciones no se han incrementado. Hay 23,000 certificados y de 23,000 hasta 105,000 es un número muy importante que no han cumplido con certificar. Hoy tiene la ocurrencia el presidente de decir, no quiero ir al diálogo con el Congreso, no quiero mandar una iniciativa, no me quiero sentar con ellos, porque es un ejercicio autoritario. El ejercicio autoritario de decir, si no se hace como yo digo, entonces violento la Constitución y al violar la Constitución se hace como yo digo y tendré a quienes vayan y confundan en los medios de comunicación a la población diciéndoles mentiras de algo que por supuesto no procede. Bien. Cuando la Suprema Corte se pronuncie, entonces nosotros tendremos los elementos. Pero hoy, ¿cómo le hacemos, Carlos, si el presidente anuncia algo y no lo publica? Fíjate cuánto ha pasado del de Seguridad Nacional y cuánto ha pasado del decreto de Guardia Nacional y no hay nada que ha hecho el presidente lograr su propósito, la distracción y no atender los temas de seguridad, de economía y otros temas que hoy están en los cierres. De acuerdo. Bueno, hasta ahora la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el presidente tiene como argumento el hecho de que no quiere que una vez que concluya su sexenio se vaya a corromper este cuerpo como ocurrió con la Policía Federal que precisamente has mencionado, Marcos. De concretarse los cambios que propone el presidente López Obrador, la Secretaría de Seguridad se enfocaría en prevención, en administrar los reclusorios, en dar indultos y ejecutar la ley de amnistía. El presidente ya dijo que esperará la resolución del Congreso sobre su iniciativa, pero al mismo tiempo pues abrió esta posibilidad del decreto, precisamente. ¿Por qué es necesario que la Sedena controle la Guardia Nacional? ¿No es una forma, dicen en la oposición, de militarizar al país? En el minuto 1 de este programa, Marcos dijo que vivimos en una democracia plena. Okay. Y hace 40 segundos dice que es autoritarismo. En un mismo programa se contradicen. Pero bien, no me corresponde revisar la certificación de los elementos de la Guardia y eso evidentemente lleva un proceso. Segundo, por favor lee la definición de rogar en el diccionario de la Real Academia. Significa pedir a alguien algo, es todo. A lo mejor tienes una concepción antigua de la palabra, pero incluso en términos jurídicos se utilizan mucho las cartas rogatorias, en términos internacionales y de diplomacia, es un vocablo ampliamente utilizado. Lejos de restarle seriedad, es una palabra mucho más formal que pedir.
Pero bueno, vamos al tema del acuerdo del presidente de la República y la manera en la que esto va a permitir la continuidad de un modelo que ha tenido efectos adecuados. Hoy el presidente de la República dio a conocer en la mañanera la reducción del 9%, el lunes pasado, la reducción del 9% en cierto tipo de delitos. Y esto con datos que son comprobables por el INEGI. Los temas que acaban de ocurrir ocurrieron en estados gobernados por la oposición. En mi estado, Jalisco. En Chihuahua, gobernado por el PAN. En Guanajuato, gobernado por el PAN, donde hay un desastre durante muchos años y tenemos un fiscal eterno que lleva ahí más de una década y claramente no ha cumplido con su función constitucional. Las constituciones de cada una de estas entidades federativas establecen la obligación del gobernador de mantener la paz y la seguridad social. Hay entidades federativas que sin las fuerzas federales, por los pocos recursos que destinan al tema de seguridad, dejarían a la ciudadanía en estado de indefensión. No solamente se han multiplicado el número de elementos de la Guardia Nacional, sino los cuarteles que están a lo ancho y largo de la República, y este es un modelo de reacción y de atención a un problema de seguridad que se desató en un gobierno de un panista, Felipe Calderón, con la guerra fallida contra el narcotráfico. ¿Ahí comenzó la militarización? Ahí comenzó el desastre de violencia generalizada en el país y del uso de las instituciones de manera facciosa. El secretario de Seguridad está hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante y muchos de sus elementos, de sus auxiliares, están en condiciones muy similares. Hace no mucho tiempo fue detenido el secretario de Seguridad de Aguascalientes, que había trabajado con García Luna precisamente por temas relacionados con corrupción y con un modelo de seguridad que claramente no funcionó. Permitan y escuchen lo que la ciudadanía les ha dicho en las urnas. Su modelo no funcionó. Hay que buscar otro en el que hagamos uso de todas las facultades y fuerzas del Estado mexicano, incluyendo las Fuerzas Armadas, para hacer frente a un grave problema que es el que nos dejaron como herencia para mi generación y para las que siguen. Perfecto, Marcos. Fíjate qué incongruencia, qué nivel de incongruencia se plantea sobre la mesa. Estoy convencido que una de las causas por las cuales los mexicanos mayoritariamente votaron por Andrés Manuel López Obrador fue justamente esto que acaba de mencionar Hamlet, la promesa de regresar a los militares a sus cuarteles. Es una realidad que esa fue una promesa. No solo él, muchos de los grandes líderes de Morena han venido haciendo desde hace mucho tiempo señalamientos para que regresen los militares a los cuarteles. Okay. Y hoy, entonces, ante esta circunstancia que plantea el presidente de la República de militarizar a través de un decreto, ya no tiene nada que ver con lo que el presidente se comprometió a hacer cuando fue candidato de oposición o cuando era opositor. Así es el nivel de incongruencia que tiene el partido Morena y sus militantes. ¿Qué es lo que nosotros señalamos? La misma postura que hemos planteado desde el inicio, y es que debe tener carácter civil, que no debe depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se deben de certificar, que debe de mantenerse el valor convencional con atención a derechos humanos como se establece a nivel internacional, y con eso evitar lo que hoy está sucediendo, la militarización del país. Ya no solamente en materia de seguridad, los propios militares están realizando funciones, con todo el respeto que merece para un servidor y para nuestro partido, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Con todo y eso, hoy están realizando obras públicas, hoy están cuidando de temas de salud, están construyendo bancos del bienestar, que no tiene nada que ver con un tema que se llama competencia. Y no solo eso, sino que además les están instruyendo a hacer todo esto porque las regulaciones que tienen los militares son menores en términos de transparencia y rendición de cuentas. Pero como el presidente sabe que tienen buena calificación ante la sociedad, entonces los usa para que a través de ello no tenga que rendir cuentas ni ser transparente en el ejercicio de funciones. Fíjate nada más. Este año está ejerciendo 233,000 millones de pesos la Secretaría de la Defensa Nacional, nunca antes visto. Es la dependencia que más lo hace. Nada más tendría que ser un tema con competencia, y la competencia se atribuye desde un marco jurídico, y cuando el marco jurídico no lo contempla, como aquí se está planteando, que desde el 89, fracción sexta y séptima, se plantea generar un decreto, ya lo vamos a ver.
Ya lo vamos a ver cuando Santiago Krill presente, siendo presidente de la Cámara, la controversia constitucional correspondiente, y entonces sí, vendrá. Pero mientras el presidente no expida el documento, pues estamos hablando de la nada jurídica. Claro. Es un debate sin sustento porque no existe un documento, un solo texto que podamos decir, este es el decreto de seguridad nacional para el Tren Maya. Este es el decreto sobre la Guardia Nacional para militarizar al país. No existe nada. El presidente está jugando un juego y pone a todos sobre el mismo tema a hablar y a discutir sobre algo que no existe mientras permite que el tiempo pase y no se hable de seguridad, de salud y economía, por mencionar 3 temas. Dice la oposición, en pocas palabras, que lo que el presidente busca es ganar tiempo. El presidente de la República está atendiendo los problemas que los gobiernos anteriores dejaron en este país y lo está haciendo de manera excepcional. Qué bueno que los militares, que son hijos de esta patria, le puedan generar un beneficio al país a través de sus grandes conocimientos. Tenemos extraordinarios ingenieros militares. Terminaron un aeropuerto en un tiempo récord y sin corrupción. Y ese mismo equipo táctico extraordinario ahora va a trabajar en el aeropuerto de Tulum. En este sexenio se construye infraestructura. En el sexenio de ellos construían bardas y suavicremas de 2.500 millones de pesos. Es una vergüenza ese monumento a la corrupción que está enfrente de la Torre Mayor. ¿Cómo es posible? El tema de la refinería, solamente hicieron media barda periférica y todos los proyectos que anunciaban a lo largo y ancho de la República los revocaban o los cancelaban. Si para terminar las cosas se tiene que utilizar la fuerza, la capacidad, la institucionalidad del ejército mexicano y ellos están dispuestos, qué bueno que colaboren, qué bueno que ayuden a construir este país para las futuras generaciones. No, pues bajo ese criterio, análogamente Enrique Peña Nieto debió haber inaugurado el aeropuerto de Texcoco. Si llevaba el 15%, pues lo mismo pasa con la refinería de Dos Bocas. Yo creo que no ha volado desde la refinería finalmente es una refinería que no está construida ni terminada ni ha logrado el propósito que es generar para lo que está construida. Pues la igual en los mismos términos lo hubiera hecho Enrique Peña Nieto, y eso que no es de mi partido, pero defendiendo institucionalmente la infraestructura, en todo caso se hubiera planteado. Pues más deberían de preocuparse ustedes por eso que nosotros. El PRI y el PAN ya son lo mismo. El resultado que hoy se está claramente mostrando a la sociedad es que las obras que está planteando el presidente no dan los resultados. El tiempo lo va a decir. Hoy, por lo pronto, el ciudadano de a pie tiene muy claro que estas obras no están dando los resultados. Y hay que plantear con el aeropuerto Felipe Ángeles ya funciona y tiene muchos vuelos y cada vez tiene más aerolíneas y cada vez tiene más vuelos. Ese discurso es contrario a la realidad. No. Asómate al Twitter de Aeroméxico, de Volaris. Bien, Hamlet. Sí. Hay aquí dos narrativas importantes. La primera, de parte del oficialismo, evidentemente, pues es que se tiene que hacer esto. Y creo que desde el oficialismo se nos debe una explicación de por qué el presidente López Obrador al principio, cuando era candidato, incluso cuando empezaba el gobierno, incluso llegó a plantear la posibilidad casi hasta de desaparecer al ejército. En ese momento yo pensé, wow, nos vamos a convertir en Costa Rica, eso va a estar interesante. Pero ahora estamos hablando de que por alguna extraña razón el presidente cambia de punto de vista y el presidente no ha dado una explicación al respecto. Eso por el lado del oficialismo. Por el lado de la oposición, pues ahora resulta que es la oposición la que se opone a lo que por tantos meses y por tantos sexenios pugnaron. A final de cuentas, desde que surgió la guerra contra el narco, nos dijeron, pero esto es transitorio, porque vamos a preparar y a capacitar a policías estatales y a policías municipales. Y seamos honestos, pero de los dos lados nos han quedado a deber. ¿Quién me contesta? Es un proceso, sin duda alguna, el que tú mencionas, pero estoy convencido que era mucho mejor alternativa no entrar en un planteamiento de guerra como se planteó originalmente. O sea, ya la guerra estaba mal. No, permíteme. Me parece que una de las causas por las que nuestro partido dejó de gobernar fue por los errores que cometimos y hay que reconocerlos. Yo los reconozco y lo hago públicamente. Eso no me hace menos en ninguna mesa de debate, todo lo contrario. Estamos reconociendo, pero ahora que no gobernamos, estamos diciéndoles y advirtiéndoles que los errores que cometimos ahora los están cometiendo, triplicando la fórmula que nosotros aplicamos y eso va a tener consecuencias para el país, porque resolverlo, cuando tú hablas de
que esto está sucediendo en estados que gobierna la oposición, pues entonces el presidente de la República gobierna en función de 22 estados y no de 32, porque entonces solamente va a apoyar a los estados donde gobierna Morena. Pues eso me parece absurdo. El presidente gobierna para la República Mexicana y hay que decírselo a Hamlet y a todos los que nos escuchan. El país está incendiado. Esto hoy que estamos viviendo en México es inadmisible. No hay un solo mexicano que pueda vivir tranquilo y no es atribuible, como aquí se menciona, si es a un estado o a otro gobernado por un partido u otro, cuando se trata de temas relacionados con delitos del orden federal. Le corresponde a la federación. Entonces, si lo que estamos buscando es evitar eso, nosotros estamos fijando nuestra postura y no choca decir autoritario contra democracia. Justamente hay democracia, pero el presidente desea realizar un acto autoritario para ir en contra de la democracia, y la democracia es la que nos permite hoy decirles a ellos: están equivocando la estrategia y si siguen este camino no van a llevar a nuestro país a donde ustedes y nosotros deseamos, que es que este país viva en paz, que este país logre la convivencia familiar que requiere. Lo que estamos haciendo es que el país se incendie mucho más, termine peor por diferencias mezquinas entre un partido y otro. Adelante, Hamlet. Al pueblo de México, particularmente a los electores del Estado de México y de Coahuila. Cuando existe coordinación entre el nivel municipal, estatal y federal, las estrategias son más efectivas y se desarrollan de manera inmediata. Vean el Twitter de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. A las pocas horas, 17 detenidos relacionados con los hechos. Salió con las fuerzas federales a dar un mensaje contundente. A la mañana siguiente fue al aeropuerto de Tijuana a recibir a las fuerzas federales que fueron a reforzar la estrategia de seguridad, y hoy Tijuana está en paz y han hecho un gran trabajo ahí. Necesitamos eso en el Estado de México y necesitamos eso en el Estado de Coahuila. ¿Qué es lo que hacen los gobernadores de oposición? Negarse en todo momento a colaborar. Particularmente los gobernadores de oposición no asisten a las mesas de seguridad, no comparten información con la federación, están en una guerra jurídica abierta en contra del gobierno federal. Esto no genera la proximidad y la colaboración que tiene que existir entre los tres órdenes de gobierno. Y por esa razón los gobernadores que le quedan al PAN se cuentan con los dedos de la mano, pero esperamos que el próximo año sigamos avanzando y en lugar de 22 tengamos 24 entidades federativas y llegar muy fuertes al año 2024 a seguir profundizando la cuarta transformación. Y tercera vez que le pregunto, ¿a favor o en contra de reducir el número de diputados? ¿A favor o en contra de reducir el número de senadores? ¿A favor o en contra de reducirle el presupuesto a los partidos políticos y el número de regidores? Fíjate, es tan falso el discurso de Hamlet que cuando se refiere al caso de los gobernadores, pues le pongo el ejemplo del propio Mauricio Curi, que gobierna el estado de Querétaro, de donde yo provengo. Mauricio Curi, como gobernador, ha sido reconocido en 3 mañaneras por el presidente de la República en relación con el tema de seguridad y el manejo que ha realizado al interior de las corporaciones policíacas en cuanto a coordinación con la federación y con los municipios. Bien. No es congruente ese mensaje es político, pero de politiquería, es decir, para decirle al ciudadano a través del engaño que vote por Morena y que las cosas puedan mejorar. Ese no es el camino, hay que tenerlo muy claro. Hay que decirle con toda puntualidad a los habitantes de todo nuestro país que esto que hoy está sucediendo es basado en un proceso de militarización que el presidente de la República insiste en llevar a cabo y que esa no es la ruta. Si esa fuera la ruta, nosotros estaríamos apoyándola y respaldándola. La realidad que se vive en México, y ustedes la pueden palpar porque están viendo lo que pasa en la República Mexicana. No se trata de decir, hoy en la mañana la presidenta o la gobernadora recibieron a la Guardia Nacional. No se trata de recibirlos. La Guardia Nacional tendría que estar desplegada en toda la República Mexicana cumpliendo con sus funciones. No porque les llame un gobernador o un presidente municipal, entonces van a acudir a cumplir sus funciones. 0 detenidos en Guanajuato, en este caso, 0 detenidos en Jalisco, 17 detenidos en Baja California. Eso es labor de la Fiscalía del Estado. 0 detenidos en Guanajuato. Yo he sido respetuoso cuando tú hablas. Adelante. Nada más no mientas. Si tú te conduces de la manera en que lo haces, lo único que haces es generar un despropósito en el debate. Yo permito que tus ideas se expresen y las respeto. Adelante. El ciudadano es el que puede analizar si lo que tú dices es verdad o lo que yo digo es verdad. Pero que tú la califiques y prejuzgues, pues lo único que demuestra es que estás perdiendo la capacidad para mantenerte sereno en la mesa. Serénate, quédate tranquilo.
Yo lo único que les diré a ustedes es que hoy lo que sucede en nuestro país es algo que ustedes pueden observar en los medios de comunicación. Lo que pasa en México es que tenemos un país incendiado por un gobierno federal que no tiene la capacidad para controlar desde el punto de vista de seguridad pública lo que prometió hace 5 años quien hoy preside a nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Bien, Marcos. Bueno, no bien. van 5 años, van 4 de gobierno y el alarmista dice que me serene, dice que el país está incendiado. Dame un segundo, y dice que hay Hamlet. que serenarnos, pues él es el que está siendo alarmista. Dame un segundo, Hamlet, porque prácticamente estamos llegando ya a nuestra recta final de este programa. Pero no me quiero ir sin antes, ya lo mencionaste, Marcos, y creo que también, Hamlet, tenemos que hablar del asunto, la reciente violencia que se ha vivido en diferentes estados de la República. Y el lunes pasado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador incluso mencionó una posibilidad de narrativa que está en el imaginario popular de quienes simpatizan con el presidente. Y otra posibilidad de narrativa en contra de quienes están a favor del presidente, todas ellas relacionadas con los hechos de violencia que se vivieron en Baja California, en Jalisco, en Guanajuato, etc. La primera posibilidad es que desde el propio gobierno se están llevando a cabo ese tipo de acciones o impulsando ese tipo de movimientos para justificar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Eso por un lado. Por el otro, lo dijo el propio presidente, por el otro está la narrativa más bien opuesta, de que precisamente pues son los opositores los que podrían estar impulsando este tipo de ingobernabilidad y de incendios, pues justo para afectar la intención del presidente de la República. Con eso me gustaría que pudieran de alguna o de otra manera también ustedes dar sus conclusiones a este debate. Mira, me parece que es una especulación. Yo no tengo ningún elemento probatorio que acredite lo que se plantea en estas dos teorías. Sería muy lamentable en un caso o en el otro que eso fuera una realidad. Lo único que sí creo es que hoy el Partido Acción Nacional, desde la posición que nosotros representamos, con los 23 millones de votos que recibimos en esta pasada elección, vamos a defender, apegados a la ley y a la Constitución, cada uno de los votos que ustedes nos brindaron. Y queremos decirles que esta postura que hoy se plantea en la mesa y se plantea en nuestro país no será respaldada por el Partido Acción Nacional. Tenemos muy claro que los hechos de violencia que se presentan en México no los quiere ningún mexicano, con independencia de si forman o no parte de un partido político, eso es ajeno a ello. A nosotros nos interesa el bien de la nación y lo único que exigimos al presidente de la República es que ponga orden, en que se organice, en que establezca un diálogo con la oposición para que derivado de ese diálogo podamos reformar el marco jurídico y se logren los mejores propósitos legislativos para que pueda enfrentar con los elementos que él requiere, que no presentó en la anterior legislatura, para poder combatir la delincuencia que existe en nuestro país y pueda combatirse el narcotráfico. No queremos un país ensangrentado como hoy sucede, con el número de personas que han fallecido, con el número de delitos de homicidio que se han cometido en nuestro país, más de 120,000 que lamentablemente están afectando a todas las familias de los mexicanos. Nosotros vamos a trabajar con mucha fuerza, apoyando todas las propuestas que impliquen una mejora en la calidad de vida de los mexicanos. Gracias, Marcos. Hamlet. No han apoyado una sola propuesta. Van a votar en contra todo lo que les presente el presidente de la República, todo lo que Morena proponga, todo lo que el pueblo de México solicite. Ellos están a favor de sus patrones, de Claudio X González, de los empresarios, de las corporaciones transnacionales y de sus intereses mezquinos. Le piden al presidente que ponga orden, pero se declaran en huelga y no pueden o no quieren legislar en este país cuando el pueblo de México lo requiere. Nosotros vamos a seguir avanzando a través de las diferentes vías jurídicas que están a disposición, el acuerdo, la legislación secundaria o lo que se requiera para que las familias puedan vivir en paz. Rindió un informe el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, originario del estado de Coahuila, y el pueblo de México tiene muy claro que la situación ya fue controlada, que existe particularmente en la entidad federativa que es gobernada por Morena en Baja California, 17 detenidos relacionados con estos ataques, en los estados gobernados por la oposición, en Guanajuato, en el estado de Jalisco no existe un solo detenido. El gobernador de mi estado, Enrique Alfaro, no hizo nada para
intervenir en esta situación. Ocurre lo mismo en el estado de Guanajuato y lo único que nosotros queremos es esta coordinación que hoy la oposición niega, no al presidente, al pueblo de México, para un tema tan sensible como la seguridad. Y estamos seguros que conforme al 89 en relación con el 76 de la Constitución, el presidente tiene las facultades para emitir este acuerdo. Perfecto. Pues si no tienen nada más que agregar. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. Gracias, Hamlet. Es un gusto tener un debate enriquecido con propuestas y con ideas y con la apertura que tú nos has mostrado. Muchas gracias. Al contrario, Marcos Aguilar. Hamlet Almaguer, gracias. Muchas gracias. Agradecerles y pedirle a la oposición que no sea alarmista, que es eso de que el país se está incendiando. Todo está bajo control. Perfecto. Muchas gracias a usted, sobre todo, por habernos acompañado aquí en este espacio de la Octava Digital. Recuerde, próximo jueves en punto de las 8 de la noche tenemos una cita aquí en la Octava Digital en Debatiendo. Hasta entonces, siga disfrutando la Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.